De pie en reverencia a su palabra y leemos la palabra que dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús, dice, no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús te damos toda honra y toda gloria. No hay nadie como tú, Señor. En esta tarde, Padre, venimos ante ti con regocijo, con alegría, sabiendo, oh Dios, que en este momento ya tu oído ya está atento, Señor, a nuestras palabras, a nuestras alabanzas, a nuestras oraciones y peticiones. Padre bendito, en el nombre de Cristo te honramos y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, en este momento. Que llegues a nuestra vida y toque nuestros corazones. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. ¿Qué tengo que perder para ganar un alma? Ese es nuestro tema en esta tarde. ¿Qué tengo que perder para ganar un alma? Texto, San Juan capítulo 4, verso 1 al 10. Y vamos a mirar, a seguir hablando sobre el evangelismo, ¿ven? Porque el evangelismo es algo muy importante. Y pues como todos sabemos, esto no es nada nuevo, el evangelismo no es una opción para nosotros los cristianos. Diga conmigo, el evangelismo no es una opción para nosotros los cristianos. ¿Qué quiero decir? Que, hermano, no es si usted quiere, no es si usted puede, no es si usted tiene ganas, no es si a usted le queda un espacio en su día para realizarlo. La Biblia dice que el Señor nos dio una orden, un mandato, y el mandato fue, vayan y prediquen el Evangelio. Díganle que está a su lado, ve y predica el Evangelio. ¿Sí? Esta es una labor, hermano, constante de la iglesia, del pueblo de Dios, de los creyentes. Esto es algo que no se debe de perder. Esto es algo que siempre debe de estarse llevando a cabo. Tenemos que estar trabajando siempre, hermano, con esa visión, que alcancemos almas para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esta responsabilidad, pues es una responsabilidad para todos, amén. Es una responsabilidad para aquellos que aman al Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman al Señor Jesús en este lugar? Bueno, es una responsabilidad para todos los que aman al Señor Jesucristo. Y el evangelismo, como usted sabe, es un mandato del Señor Jesucristo para todo creyente y es una comisión ineludible. O sea, no podemos sacarle la vuelta. No puedo decirles que estoy muy ocupado, es que yo tengo muchas cosas que hacer, es que, Señor, yo quisiera, pero, o sea, no podemos hacer eso. No podemos decirle eso a Dios, porque ese fue una encomienda, o fue una encomienda que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Amén? Y uno de los ejemplos más grandes de evangelismo en la historia, ¿verdad?, en la palabra de Dios, pues es el Señor Jesucristo, amén, el cual con su muerte nos ha dado la salvación. Él, verdad, en sus palabras nos presenta, verdad, su amor, y nos presenta, verdad, la salvación para todos aquellos que lo querramos, verdad, aceptar. Y también podemos saber que millones de personas se han convertido con el mensaje o los mensajes a través de la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
todos de alguna manera, con un canto, con una predicación, con alguien que fue a llevarle un tratado, todos, hermano, hemos aceptado al Señor Jesucristo de alguna manera como esta. Así que si hay alguien que ha alcanzado a millones, es el Señor Jesús, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Igualmente, el Señor Jesucristo nos enseña, nos da lecciones preciosas acerca de cómo llevar a cabo el evangelismo persona a persona. Porque yo quiero que usted sepa, hermano, que esto no es cualquier cosa. Esto es un desafío, lo dijimos el día domingo, ¿se recuerda? Esto es algo que tenemos que tener, hermano, poner mucha atención en ello, ¿sí? La palabra nos da muchísimas enseñanzas para el evangelismo, así como el Señor Jesucristo lo hizo. Y lo más importante es que debemos de entender, hermano, que un alma, hermano, vale, pues yo creo que vale más que todo el oro del mundo, ¿sí? No es cualquier cosa. Ganar a alguien para el reino de los cielos no es cualquier cosa. Y para podernos ganar, hay algunas actitudes en nuestra vida personal que tenemos que perder. ¿A cuánto les gustaría ganar un alma para el reino de los cielos? Amén. O si ya ganó una, otra para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿A cuánto les gustaría? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues vamos a hablar entonces acerca de lo que está pasando, ¿verdad?, en este Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4 en adelante, donde nos habla acerca de una mujer samaritana, ¿sí? Esta es una historia muy conocida, es un pasaje, hermano, que hemos predicado una y otra vez en la iglesia, lo hemos escuchado en cantos, ¿verdad?, en mensajes de diferente pastor o iglesia. Hemos oído acerca, ¿verdad?, de esta mujer samaritana. Y esta mujer samaritana, ¿verdad?, es como, ¿verdad?, el símbolo de aquellas personas que viven en una condición semejante, ¿verdad?, a la que esta mujer estaba viviendo. La Biblia nos dice, para empezar, hermano, que aquella mujer había llegado después de la hora sexta, como a las 6 de la tarde, cuando ya el sol está, ¿verdad?, empezando a ocultarse, a bajar su furor, su fuerza. Bueno, aquella mujer llegó como a esa hora al pozo de Jacob, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que esta actitud de la mujer, bueno, pues reflejaba, ¿verdad?, algo muy importante. Nosotros no podíamos descubrirlo, no podíamos darnos cuenta del problema, pero Cristo Jesús estaba en ese pozo y Él miró lo que había en el corazón de aquella mujer. Y lo primero que Él se dio cuenta es que ella había salido en ese horario, porque era el horario en que no todas las personas, ¿verdad?, queridas, pues salían. Esa mujer se sentía menospreciada, estaba avergonzada por su estilo de vida, y había un dedo acusador constante sobre la vida de ella, y era su propia conciencia, ¿verdad?, que constantemente estaba diciéndole cuál era su condición delante del Señor Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando se pone a platicar con el Señor Jesucristo, pues resulta que el Señor Jesucristo descubre su falta, descubre su pecado, y le dice, ¿verdad?, a esta mujer: has tenido 5 maridos. Aleluya. Pero le dijo: y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué quiso decirle el Señor? Ya eran 6 con ese. Aleluya. ¿Sí? O sea, aquella mujer, ¿verdad?, tenía un problema personal, y por eso ella había llegado en ese horario al pozo de Jacob. La plática de Jesús al entrar, ¿verdad?, al corazón de aquella mujer era una, ¿cómo se dice?, una plática tratando de mostrarle la insatisfacción que había en el corazón de ella, de cómo había tratado a través de su vida y de su historia de llenar el vacío que estaba aprisionando su corazón. Yo no sé, hermano, cuántos de ustedes cuando estábamos sin Cristo pasamos por lugares como esos,
por lugares, hermano, donde hacíamos un montón de cosas, tratando de encontrar felicidad, tratando de llenar algo, hermano, que estaba siempre dentro de nosotros. Y por más que hacíamos algún tipo de cosas en nuestra vida, no lográbamos llenar nuestro corazón. Siempre había una necesidad. Siempre había algo, siempre estábamos tratando de lograr satisfacer, hermano, lo que no lográbamos, hermano, encontrar en nuestra vida personal. La Biblia nos dice que esta mujer había buscado en pozos vacíos, en lugares donde no había encontrado la satisfacción para su vida personal. Podemos entender la necesidad hoy, hermano, en muchas vidas, en muchas personas que vemos, hermano, insatisfechas en nuestras colonias, en nuestros vecinos, en nuestra ciudad donde vivimos. Hay mucha gente insatisfecha que busca llenar su corazón a través del vicio, a través del sexo, a través, verdad, de religiones, a través de muchas cosas como estas. Pero se dan cuenta que por más que tratan de llenar su corazón con aquellas cosas, no logran satisfacer la necesidad interna de un espíritu que no tienen al Señor Jesucristo. El único que llena la vida del hombre se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria en esta noche. Denle palmas a Dios, hermano, porque Él es maravilloso, ¿sí? Él es el único que puede satisfacer la sed espiritual que nosotros, hermano, tenemos. Yo me recuerdo que cuando estábamos, hermanos, sin Cristo, cuando yo andaba en el mundo, ¿verdad? Yo quería llenar mi vida con la fama, cuando cantábamos en el mundo, cuando andábamos, ¿verdad? En diferentes lugares, ¿verdad? Presentándonos como cantantes y artistas, y nos dábamos cuenta, yo me daba cuenta, hermano, que después de que se acababa todo el show, después de que se acababa todo ese asunto, seguíamos tan vacíos como siempre. Éramos personas como cualquier otra persona, teníamos las mismas faltas o peores que los demás. Así que, hermano, yo llegué a un punto donde, hermano, a los 27, 28 años de edad, yo quise quitarme la vida, porque lo que había hecho ya no tenía satisfacción para mí. Yo ya no encontraba una razón que me diera lo que yo tanto estaba necesitando. Y me recuerdo, ¿verdad?, que lo intenté, pero gracias a Dios, ¿verdad?, no logré mi propósito en la vida mía. Y fue cuando Dios se acercó a mí por medio de alguien para hablarme del amor de Jesucristo. Y mire la mentalidad que uno tiene cuando uno se encuentra sin Jesús. Cuando aquella persona vino a hablarme de Cristo, de la solución, ¿verdad?, para el hombre, yo lo golpeé. Yo lo golpeé. Y como a los 6 meses o 5 meses de eso, ¿verdad?, Dios me llevó a otro lugar. Y ahí alguien volvió a hablarme de la palabra de Dios. Pero fíjese lo maravilloso. Yo creo que Dios sabía que si me volvían a hablar directamente, pues también lo iba a golpear. Así que no me hablaron a mí. Yo estaba parado así en un lugar y él estaba hablando a un pariente cercano de él, cerca de mí. Pero yo, hermano, parecía que las palabras que le estaban diciendo a esa persona me las estaban diciendo a mí. Y yo, hermano, ese día pude sentir y entender, ¿verdad?, que yo estaba mal, que yo necesitaba algo. Y cuando escuché toda la plática, ¿verdad?, pues después la persona vino conmigo y no me habló de Jesús, me invitó a una fiesta, a un evento, me invitó a un tremendo evento y yo acepté. Y me recuerdo que ahí en ese lugar conocí al Señor Jesucristo como mi suficiente Salvador. Y yo me recuerdo que cuando yo le acepté, hermano, aquella insatisfacción que había en mi vida, que había en mi corazón, fue sacada, fue quitada. Algo sucedió conmigo. No es una plática, hermano, de ¿cómo se dice? Una historia que, ay, me la contaron o me parece que así pasó. Yo la viví.
Me recuerdo que cuando eso pasó, yo sentí la presencia de Dios, tuve un encuentro con Dios de tal manera que hace ya casi 32 años en mi vida, hermano, que conozco al Señor Jesucristo, y hasta el día de hoy, hermano, yo sigo enamorado del Señor Jesús. No necesito nada más, no necesito ninguna otra cosa. Ay, hermano, si había algo en mí que estaba vacío, Él vino y lo llenó, aleluya, y me dio lo que tanto yo estaba necesitando. A su nombre sea la gloria. Él es el que sacia nuestra sed, ¿sí? La mujer, me imagino que se sentía menospreciada porque era una mujer pecadora, pero lo que no entendía ella era que para el Señor Jesucristo ella tenía un gran valor. Amén. Mire, yo creo que todos aquí fuimos pecadores, pero pecadores, ¿sí o no? Hicimos muchas cosas malas en contra del Señor Jesús, pero tal vez usted no se daba cuenta que el Señor Jesucristo vino a su vida porque Él sabe que usted tiene un gran valor para Jesús, ¿sí? Usted tiene un gran valor delante de Dios, y Dios, hermano, tiene propósitos maravillosos para la vida nuestra. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Dios quiere, hermano, hacer actividades, cosas fuertes en la vida nuestra que cambien y transformen la vida de los demás. No fuimos llamados nada más para ser un bulto más religioso en esta ciudad. Usted no fue llamado ni alcanzado por Dios para ser solamente parte de las bancas de una congregación o ser miembro de una denominación. No, usted fue alcanzado porque Cristo tiene un propósito maravilloso con la vida suya. Dios lo llamó para que usted se convirtiera en un predicador de su palabra. Aleluya. Amén. ¿A cuántos les gusta predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación? Amén. A mí me encanta, hermano, cuando hablamos de Jesús. Así que tenemos que empezar, hermano, a perder muchas cosas que a veces no nos sirven y no nos son útiles en nuestra vida personal. Muchas veces, hermano, tenemos que empezar a dejar de lado nuestros prejuicios, ¿sí? Debemos de empezar a mirar. El Señor Jesucristo sabía que aquella mujer era una mujer pecadora, pero no utilizó eso el Señor para no hablarle o para rechazarle. Recuérdese que dice que samaritanos y judíos no se podían mirar. O sea, había pleito entre ellos, ¿verdad que sí? Había problemas, hermano, de nacionalidad. Había como racismo entre ellos dos. Así que no querían, ¿verdad?, tratarse. Pero el Señor no se dejó llevar por esos prejuicios. El Señor se sentó y esperó que aquella mujer llegara. ¿Para qué? Para poderle hablar acerca del amor de Dios, para poderle mencionar el pasaje a la vida eterna, para poderle enseñar que había alguien que podía llenar el vacío de su corazón. Cuando usted, hermano, mira a la gente, hay mucha gente a nuestro alrededor y muchas veces no nos acercamos a ellos por nuestros prejuicios. Porque tenemos a veces ciertas ideas en nuestra mente. Muchas veces, hermano, no solamente son prejuicios, sino también actos religiosos o acciones religiosas, ¿verdad? Y a veces nos caen mal o les sacamos la vuelta porque no sabemos cómo tratar con ellos, o a veces no queremos acercarnos porque la apariencia de ellos, ¿verdad?, es un poquito distinta a la nuestra. Pero debemos de entender, hermano, que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores, aleluya. Él vino a morir por todos aquellos que habitamos en este mundo. A su nombre sea la gloria en esta noche, aleluya. Él no discriminó a nadie, Él no dijo este sí, aquel no. Él vino y se entregó por todos nosotros. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios de nuestra maldad, aleluya.
Ese es el propósito de Jesús. El propósito de Jesús es que nosotros, hermano, entendamos que todas las personas, toda la gente, no importando su condición social, hermano, es importante para Jesús. Cristo murió por él. O sea, cuando usted sale a predicar, cuando usted vaya a evangelizar, no le predique solamente a los que le caen bien, no le predique solamente a los que a usted le parece, ¿verdad? Que sí son personas apropiadas. Predíquele a todos aquellos que habitan en este mundo. Amén. Amén. Tenemos que aprender a dejar, ¿verdad?, esas ideas que muchas veces lastiman nuestro corazón y nuestra vida personal. También, hermanos, si hay algo que tenemos que perder como creyentes, hermano, en nuestra vida diaria, ¿verdad?, al servicio de Jesús, es nuestra comodidad. ¿A cuántos les gusta la comodidad? Amén. ¿Qué es la comodidad? El sofá es muy cómodo, ¿verdad que sí? La televisión. ¿A cuántos les gusta tener una televisión de unas grandotas de 50 pulgadas? Amén. Le gusta, pero no la tiene todavía. Y todo eso se convierte ¿en qué? En comodidad, ¿verdad que sí? Se convierte en comodidad, hermano, cuando miramos, ¿verdad?, las cosas que hay en nuestra casa. Bueno, muchas de esas cosas fueron hechas para nuestra comodidad. Pero ¿qué sucede? Sucede que esas cosas tan agradables que tenemos en nuestra casa nos roban mucho de nuestro valioso tiempo. ¿Sí o no? Nos roban mucho de nuestro valioso tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos damos cuenta hemos, hermano, perdido infinidad de tiempo en estas situaciones y se nos ha olvidado el llamado que el Señor Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, llegó a este lugar, dice que Él venía cansado. Él venía cansado del camino. Él había salido de predicar allá en Jerusalén y Él venía, ¿verdad?, hacia Samaria. Y Él llegó a ese lugar, venía con hambre, venía, hermano, me imagino que venía pues con ganas de estar un rato a solas. Pero Él llegó porque sabía que a esa hora alguien vendría a ese pozo a levantar agua. ¿Sí? No podemos, hermano, esperar que la gente pregunte por el Señor Jesucristo. No podemos esperar que la gente venga y nos diga: oye, ¿tú conoces de Jesús? ¿Tú sabes del Evangelio? La gente nunca le va a preguntar eso, ¿verdad? ¿O alguna vez le han preguntado eso? Predícame, le han dicho, ¿verdad que no? No han venido a su casa a tocarle la puerta y a decirle: ustedes van a una iglesia, ¿por qué no hablan del amor de Dios? Qué bonito sería eso, ¿verdad que sí? Seríamos los primeros en abrir la puerta y sentarnos en la sala de nuestro hogar y darles un cafecito caliente con un pan mientras que les predicamos el Evangelio. Qué hermoso sería eso, ¿no? Pero la gente no va a hacer eso. La gente no va a hacer eso, ¿sí? Así que nosotros tenemos que hacer un sacrificio, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el sacrificio? Vamos a dejar un poquito nuestra comodidad para ir a aquellas personas que necesitan del amor de Jesús. Jesús dijo: vayan por todo el mundo, ¿se recuerda? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y algunos de nosotros ni siquiera vamos a la esquina. ¿Sí o no? A veces muchos de nosotros no salimos, hermano, ni a la esquina, ni con el vecino. Nosotros, Dios dijo que fuéramos por todo el mundo, pero muchos de nosotros no queremos hacer ningún esfuerzo y mucho menos un sacrificio, ¿sí? Jesús sacrificó en este momento con la mujer samaritana hasta su hora de comer, ¿verdad que sí? Él pudo irse con los discípulos a Samaria y comer algo en Samaria porque dice que tenía hambre. Pero decidió quedarse ahí. ¿Para qué? Para esperar a aquella mujer y predicarle la palabra de Dios, para llegar, ¿verdad?, a su corazón y para poder enseñarle el amor de Dios. Es muy importante que entendamos que hay mucha gente como la mujer samaritana que necesita de alguien que deje su comodidad para que vaya, ¿qué?, a predicarle el amor de Dios.
Tal vez la gente al principio no lo entiende, tal vez la gente está llena de cosas o saturada de problemas y de momento no te va a prestar atención o te va a rechazar, pero el trabajo nuestro es sembrar la palabra de Dios, la semilla de fe en el corazón de cada uno de ellos. Lo demás lo hará el Señor. ¿Amén? Usted no tiene que preocuparse por si le oyeron o no le oyeron. Usted predique y siembre y deje que el Señor se encargue de hacer la obra en aquellos corazones. Amén. Tenemos que empezar a perder muchos de nosotros esa altivez religiosa que muchas veces tenemos. Aleluya. A veces, hermano, confrontamos a la gente, discutimos con las personas, estamos casi pleiteando con ellos porque queremos ganarlos para Jesús. Pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es convencer a nadie. Yo no tengo que convencer a ninguno. Yo no tengo que, hermano, traerlo a fuerzas a la iglesia, no. Fíjese bien la importancia de la misericordia de Dios. Cuando usted predica, es Dios el que se encarga de batallar con el corazón de esas personas. Amén, aleluya. Yo no tengo por qué enojarme, ni frustrarme, ni sentirme menos o más porque, ¿verdad? No se convirtió la persona. Ese no es mi problema. ¿Sí? El más interesado en llegar al corazón de una persona es el Señor Jesucristo. El más interesado de todos es el Señor Jesús. Él hasta murió por él. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes ha muerto por algún pecador? ¿Verdad que no? ¿Moriría por un pecador? Yo creo que no. Y si lo hiciéramos, se consideraría como un acto de heroísmo nada más. Usted sería un héroe, lo recordarían por un año, harían una estatua de usted y se acabó, ¿verdad? Nadie va a recordar a ese héroe porque murió tan trágicamente por algún necesitado. Pero eso no quiere decir que le haya salvado la eternidad, ¿verdad?, a esa persona. En cambio, Cristo sí. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar nuestra vida eterna. Para darnos la oportunidad de llegar a la gloria de Dios. Así que cuando salgamos a predicar, no salgamos, hermano, con la actitud de confrontar, de pelear, de discutir. No vamos a ir a criticar a nadie. No vamos, hermano, a decirle a la gente, ¿sabe qué? No, nosotros tenemos un gran pastor en la iglesia. ¿Ha oído eso? Hay gente que cuando sale, mire, hasta llevan la fotografía de su pastor para que lo vean, hermano, ¿verdad? Para que sepan quién es el pastor de la iglesia. Eso no es lo importante. Lo importante es que vayamos a presentarles la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el que pagó, hermano, con su propia sangre el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Los que tienen que, hermano, el que tiene que llevarse la honra y la gloria es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el único que merece ser glorificado porque Él hizo algo que nadie jamás había hecho por cada uno de nosotros. Usted sabe, hermano, que el Señor Jesús, dice la Escritura, era el Hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Pero cuando usted va un poquito más atrás de esa palabra, usted se encuentra que el Hijo de Dios era el mismo Dios encarnado. O sea, ¿cómo es posible que el Señor que hizo los cielos, la tierra, el universo y todo lo que existe, hermano, en lo que miramos, se haya despojado de su grandeza para venir a morir por nosotros que éramos pecadores? ¿Cree usted que merecíamos un sacrificio tan grande? ¿Cree que merecíamos que Él se hubiera levantado de su trono y venir a este mundo a pagar el precio de mi pecado? Si yo ya lo había rechazado, yo había nacido en pecado, yo había, hermano, dice la Escritura, hermano, recibido la herencia, hermano, pecaminosa que viene desde los tiempos de Adán. No había que hacer mucho conmigo, ni con usted tampoco. Estaba destinado y destinado a llegar ¿a dónde? Al infierno, porque éramos pecadores. ¿Sí o no? Ya no tenían que decir, lo mandaré al infierno, no.
Usted nació en pecado, era enemigo de Dios, dice la Escritura. Estábamos destituidos de su gloria, así que lo único que nos esperaba era el infierno, era el fuego eterno, era ese lugar preparado para Satanás y sus ángeles y todo aquel que le siguiera. Imagínense, hermano, estábamos condenados, pero Dios dejó su trono y viene a este mundo y nos manda a su Hijo unigénito para que nosotros recibamos la oportunidad de ser llevados a la gloria de su Padre, aleluya, al reino de los cielos. Miren, cuando yo miro esto en la palabra, me emociona porque, hermano, imagínense que alguien que fue enemigo de Dios, pecamos contra Dios, hicimos lo malo contra Dios, y ahora Dios nos va a dar la oportunidad de que entremos a su reino, de que lleguemos a su gloria, de que nos presentemos delante del trono de su Padre y que lo miremos cara a cara, dice el Señor. O sea, ¿no se le hace a usted algo glorioso? Que, hermano, si usted no tiene una motivación como cristiano, aquí tiene una. El Señor le rescató para llevarle a su reino. No nos vamos a quedar, como dicen algunas religiones, aquí en el mundo. Vamos a continuar. No. Olvídese de eso. Yo no estoy pensando en quedarme en este mundo. La Biblia dice que el Señor nos llevará al reino de los cielos, a la presencia de su Padre. Aleluya. ¿Alguna vez, hermano, se ha imaginado cuán gloriosa es, hermano, la alabanza allá en el reino de los cielos? La alabanza que los ángeles le brindan al Señor Jesús. Por eso el Señor, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo: si tú conocieres, se recuerdan del verso 10, ¿quién es el que te está pidiendo de beber? Tú le pedirías a él. ¿Verdad que sí? Si tú supieras quién es el que te está diciendo: ven a Cristo, acércate a Jesús, lleva el mensaje, oye, te entenderías lo maravilloso del amor de Dios. Dios está constantemente ofreciéndole a todo el perdido, a todo el mundo que camina sin Jesús, una agua que sacia, hermano, el corazón del hombre y le da la oportunidad de que llegue a la gloria del Padre, a la presencia de Dios en el reino de los cielos. Dele gloria a Dios, qué maravilloso es el Señor. Hay mucho que hacer, hermano, a nuestro alrededor, ¿sí o no? ¿Han mirado cuánta necesidad hay en nuestros lugares donde vivimos? Hay mucha necesidad, hay mucha gente que cada día, hermano, se está perdiendo. Hay muchas personas que cada día se están lastimando, hiriendo. Hay mucha gente que necesita del amor de Dios. Pero el problema, hermano, no está en ellos, sino en nosotros. En que nosotros conocemos el Evangelio, sabemos del poder de su palabra y nos quedamos callados. No hacemos nada, no dejamos nuestras comodidades, no queremos dejar nada de nosotros para salir, hermano, a predicar el mensaje de la salvación. ¿Sabe cuánta gente podría ser feliz? ¿Cuánta gente podría tener paz, gozo, alegría en su vida? ¿Sabe a cuántas personas Dios bendeciría si tan solo nos levantáramos con el firme deseo de ir a predicar las buenas nuevas de salvación, de tocar una puerta, hermano, que nunca hemos tocado, de llegar a un hogar al que nunca hemos ido, de visitar a una persona a la que nunca hemos visitado? Tenemos que entender que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en la obra de Dios, hermano. Aquí solo se aburre el que no hace nada. Dígale que está a su lado: aquí se aburre el que no hace nada. Aquí se aburre el que no hace nada. Aquí, si usted quiere estar aburrido, porque usted no está haciendo nada. Pero si se pone a mirar la necesidad tan grande que hay, hermano, en el mundo en el que vivimos, en tus familiares, parientes, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, entenderías, hermano, que hay mucha necesidad y muchos de nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Dios nos llamó ¿a qué? A trabajar para su reino,
a trabajar para su gloria. Lo que usted hace es para que el Señor Jesucristo reciba toda honra y todo honor. Lo que usted hace, hermano, el Señor algún día lo va a recompensar. Imagínese que el día que usted llegue a la gloria de Dios, usted pueda reconocer y acordarse: oh, mira, yo le prediqué el evangelio a esa persona. Oh, mira, yo le prediqué la palabra a esa familia. Oh, yo fui y le hablé de Jesucristo a este compañero de trabajo. Imagínese, hermano, que cuando llegue a la gloria de Dios, usted pueda ver el fruto de su trabajo en esta tierra. Aleluya. Tenemos que estar completamente seguros que el trabajo que nosotros haremos, hermano, no será en vano. Dile al que está a tu lado: el trabajo en Cristo no es en vano. El trabajo en Cristo no es en vano, hermano. Mire, a todos nos toca una área, a todos nos toca un lugar, a todos Dios nos ha dado un espacio. Todos tenemos una parte donde podemos trabajar, donde podemos desarrollar, pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo, porque de lo contrario, hermano, seguiremos de la misma manera que hemos estado viviendo nuestra vida cristiana. Aleluya. Tenemos que aprender que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios siempre tendrá recompensas gloriosas para aquellos que decidan predicar la palabra de Dios. Cuando aquella mujer recibió el evangelio, cuando aquella mujer entendió, ¿verdad?, a Jesucristo, dice que se volvió al pueblo, fue a su gente, y ella, fíjese la importancia maravillosa del poder de Dios. ¿Quién iba a pensar que aquella mujer pecadora, que aquella mujer que tenía 5 maridos y que había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía no era su marido, se iba a convertir en una predicadora tremenda? Ella fue a Samaria, fue y les dijo lo que había mirado y sacó a todo el pueblo para que fuera a la presencia de Jesús. Aleluya. Una sola mujer, hermano, sacó a todo el pueblo de Samaria y lo llevó al pozo de Jacob. ¿Sí? Y esta mujer, hermano, la única predicación que llevaba era: he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿Será el Cristo? O sea, a veces, hermano, nosotros queremos ser muy específicos en nuestra verdad, en nuestro mensaje. Queremos elaborar un tremendo mensaje, pero lo único que Dios quiere es que nosotros vayamos. Como le dije, lo demás lo hará el Señor. Lo demás, hermanos, se encargará el Señor. Nosotros solamente iremos decididos a plantar la semilla de parte del Señor Jesús, y Él se encargará de hacerla fructificar. Por eso Dios nos invita para que vayamos ¿a qué? A predicar las buenas nuevas de salvación. Dejemos nuestras comodidades, dejémonos un poquito, hermano, de ser esos cristianos que no tenemos expectativas y que no tenemos, hermano, objetivos. Pongámonos, hermano, en la brecha y digámosle al Señor Jesús: heme aquí, Señor, envíame a mí. Póngase de pie en esta noche, aleluya. Vamos a hacer una oración. Bendito sea el Señor. Qué bueno es nuestro Dios, amén. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de Jesús, yo te doy toda honra y toda gloria. No hay nadie como tú. Eres grande, fuerte, poderoso. Qué maravilloso es tu amor y qué grande eres tú, Señor, para con nosotros. En que siendo aún pecadores, dice tu palabra, tú moriste por nosotros en la cruz. No te importó nuestra condición, sino que miraste nuestra necesidad. Viste, Señor, que estábamos necesitados, Padre, de ese amor tan grande que solamente tú podías dar. Y hoy, Señor, te agradecemos, Padre, en este lugar por lo que tú hiciste con nosotros. Pero ahora, Señor, habla nuestro corazón, habla nuestra vida y envíanos, Padre, a esas personas perdidas, a esa gente que camina sin Jesús, a estas personas que todavía no han podido conocer el amor de Cristo. Envíanos, Señor, y ponnos en nuestro corazón el deseo de hablar esas buenas nuevas de salvación, de llevar el mensaje de la vida eterna a todos los perdidos, de decirle al mundo que hay un Cristo que todavía tiene los brazos abiertos esperando que el pecador se arrepienta. Padre, gracias en esta noche. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias, Padre, por haberte acordado de nosotros.
Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias porque pusiste tu mano, Señor, en ese lodo cenagoso y nos sacaste de ese lugar para ponernos en la roca firme que es Cristo Jesús. Afirmaste nuestros pies sobre ella y nos has dado la oportunidad, Señor, de tener la esperanza gloriosa de llegar un día al reino de los cielos, a la gloria de tu Padre, entrar a ese lugar maravilloso donde nunca, Señor, habíamos pensado que podríamos haber llegado. Padre, que se derrame tu espíritu sobre la congregación, que se derrame tu espíritu sobre los creyentes, que haya un avivamiento, Señor, en tu obra, que la iglesia, Señor, empiece, Señor, a tener, Señor, ese glorioso llamado de predicar el mensaje de la vida eterna a todos los perdidos. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, yo te doy toda honra. Bendice a cada hermano, a cada hermana en esta congregación. Derrama de tu gracia y de tu gloria, que a partir de este momento, Señor, tengan un tiempo bendecido, glorioso, maravilloso en su vida personal, y que nunca se les olvide la historia de la mujer samaritana. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo, y juntos unidos decimos amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermano, en esta noche.